Colombia, y Colombia entera pone la atención en un lugar, sede en Bogotá de la Federación Colombiana de Fútbol, donde se espera, bueno, escuchen ya, allí darán a conocer los 26 nombres de los colombianos que cargarán con la esperanza y los sueños mundialistas. Esta es la imagen en vivo, o el sonido también, que están oyendo ustedes de lo que ocurre en la rueda de prensa. Mi querido Edward, hay mucha expectativa. Juan Diego, expectativa porque es la lista definitiva que presentará Colombia para la Copa del Mundo 2026. 26 hombres cita el técnico al equipo nacional para el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a la sede de la Federación. Tenemos ya la señal en vivo de lo que presenta la Federación Colombiana de Fútbol. Allí también está Sebastián Vargas, muy atento al anuncio que haría el técnico del grupo convocado para esta cita mundialista. Sebastián. Sí, señor, feliz tarde para todos, Eduard. Ya después de este video emotivo de todo lo que sucedió durante el proceso de eliminatoria del equipo colombiano, donde se terminó tercero por detrás de Argentina, detrás de Ecuador. Ahora va a empezar a hablar el profe Néstor Lorenzo, lo oímos. Antes que nada quiero agradecer a todos los muchachos, los jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, del proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero que estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar realmente competitivo donde venir cuando les toque. A los que están en la lista, a los que no están en la lista y que fueron parte del proceso, y a todos los jugadores del fútbol colombiano. Gracias por hacer de este deporte tan lindo algo que despierte la pasión que despierta la selección. Bueno, empezamos con los arqueros. Camilo Vargas, Atlas de México; Álvaro Montero, Vélez Sarsfield de Argentina; David Ospina, Atlético Nacional de Colombia. Defensas: Davinson Sánchez, Galatasaray; John Lucumí, Bolonia; Jerry Mina, Cagliari; Willer Dita, Cruz Azul; Daniel Muñoz, Crystal Palace; Santiago Arias, Independiente de Argentina; Johan Mojica, Mallorca; David Machado, Nantes de Francia. Volantes: Richard Ríos, Benfica; Jefferson Lerma, Crystal Palace; Kevin Castaño, River Plate; Juan Camilo Portilla, Paranaense; Gustavo Puerta, Racing de Santander, España; John Arias, Palmeiras, Brasil; Jorge Carrascal, Flamengo; Juan Fernando Quintero, River Plate; James Rodríguez, Minnesota; Hamilton Campas, Rosario Central. Delanteros: Juan Camilo Hernández, Real Betis; Luis Díaz, Bayern Múnich; Luis Suárez, Sporting de Portugal; Carlos Andrés Gómez, Vasco da Gama; John Córdoba, Krasnodar de Rusia. Esa es la lista de 26 elegidos dentro de la lista previa, que fue de 55. 26. Sí, 26 hombres definitivamente se quedó. Ahora vamos con la ronda de preguntas. Se quedó por fuera Villa. Se quedó por fuera Villa, que inicialmente está en la prelista de 55 jugadores. Hay también alguna novedad de Sebastián Vargas en ese grupo de convocados que ha anunciado el técnico hace pocos los aspectos son allí en la federación. Sí, Sebastián Vargas. de siempre, ¿no? Sí, hay dos grandes novedades. La inclusión de Dita, que viene de ser campeón en México, estuvo en el proceso en varios partidos, pero no está. Sí está en la lista, y los que no están son Gerson Mosquera y el jugador Cabal. Y la otra gran novedad está en la delantera. No va Rafael Santos Borré, que había sido el goleador inicial en la era de Néstor Lorenzo, el hombre de Internacional de Porto Alegre. En este momento usted puede seguirnos aquí en el Noticiero del Mediodía, en nuestro canal de YouTube en directo, desde la sede en Bogotá de la Federación Colombiana de Fútbol. Allí está Sebastián Vargas y el profe Lorenzo, que está hablando a esta hora, ¿no, Sebas? Sí, señor, ya está empezando a responder los interrogantes de cada uno de los colegas. En algunos momentos irá obviamente Caracol Radio a consultarle. Oímos al profe Lorenzo. Va a responder acerca de cómo fue la decisión de estos 26 jugadores, pasar de 55 a 26. Sí, ¿no? Muy largas. Todas son complejas, todas las comparaciones y las decisiones a tomar en un momento así. O sea, incluso en la lista de 55
también fue complejo elegir. O sea, siempre hay jugadores que tienen un rendimiento muy parejo, hay que comparar las ligas en las que juegan, el nivel en el que están, y a lo mejor jugadores que uno entiende algún bajón en su rendimiento por determinada circunstancia, cambio de técnico, lesión, viene de lesión, cambio de club. Así que uno evalúa todo y saca las conclusiones y en muchas posiciones y en muchos lugares la línea es muy pareja, ¿no? La línea de diferencia entre un jugador y otro. Así que tratamos de tomar la mejor decisión para la selección Colombia. Ahora pregunta Marina Granciera de Gol Caracol. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien. Muchos éxitos, les deseamos todos en la Copa del Mundo, que seguramente ya oficialmente inicia en este exacto momento. Profe, quería saber, usted ya lleva una semana trabajando con algunos jugadores en la ciudad de Medellín, quisiera saber cómo vio a James Rodríguez en la última semana. Y solamente para saber un poquito de los bastidores que tuvo en los últimos días, si los jugadores sabían de los que quedaron por fuera o los que estaban ingresando, si usted pudo hablar con ellos antes o si también lo están cogiendo de sorpresa los jugadores de la selección ahorita. Gracias. Bueno, generalmente cuando ustedes se enojan conmigo porque la doy a último momento la lista, y yo los entiendo, tienen que entender también que todavía están compitiendo. O sea, hay jugadores que están en la lista que están compitiendo. Y uno espera siempre último momento. Cuando tiene dudas en cuanto al rendimiento y comparando con otro jugador de su posición, o cuando tiene dudas de su parte física, de cómo están, si vienen de jugando mucho, jugando poco, si vienen con algún golpe o algún problema. Siempre para nosotros, como cuerpo técnico, es mejor esperar el último día y tener un panorama ya global, ¿no? Pero el cambio, acá pasó algo que alteró los planes de la logística, que fue el cambio de fecha del partido. La idea nuestra era concentrar con 30, 32 jugadores, o sea, tener una lista amplia de 30, 32 jugadores, concentrar con los que se podía ir contando a medida que iban terminando los campeonatos en sus clubes, y preparar el partido el 29 y que sea como un banco de prueba para probar desde lo físico o desde el rendimiento algunos jugadores que estábamos con dudas. Pero como el partido se pasó posterior a la fecha que la FIFA nos da para dar la lista definitiva, pensamos que fue mejor dar la lista ahora y esperar y ya ir desde hoy con todo. Lo de James está bien, llegó muy bien, ha entrenado mucho, después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien, está en buena condición. Pregunta Santiago Saray de Blue Radio. Profesor Néstor, en primer lugar desearle los mayores éxitos para la Copa del Mundo, y yo quisiera saber específicamente sobre el criterio que se tuvo en cuenta para elegir a Juan Camilo Cucho Hernández en detrimento de lo que es Rafael Santos Borré, entendiendo que ambos jugadores habían sido parte de su proceso. No sé, de pronto el Cucho le puede aportar más como extremo, también como trescuarteando, un poco más retrasado, en punta. Es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. Creo que la actualidad de Cucho en este momento es mejor que la de Rafa. Rafa es un tipo que nos dio un montón, que siempre se entregó por la selección y fue parte de todo el proceso. Y bueno, fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo porque, como todos, ¿no? Es un tipo que entregó todo por la selección y lo va a seguir haciendo. Pero se midió en ese tema, en esas posiciones, se privilegió en cierto modo el rendimiento actual, y que el del Cucho está siendo muy bueno con el Betis. Pregunta Juan José Mantilla de Win Sports. Profe, ¿cómo está? Estamos en vivo en directo para Despierta Win. Hablar un poco de esos volantes que termina convocando, porque habitualmente llamaba a 4, profe, esta vez Castaño, Portilla, Lerma, Ríos y demás. Son llamados a hablar un poco de esa decisión que termina tomando, profe. Gracias. Creo que en un torneo así como un mundial o como una Copa América, el mediocampo es muy importante tener variantes, ¿no? Sobre todo y también por el tema de las amonestaciones, y que son los jugadores más expuestos a estar amonestados o quedar afuera por la segunda amarilla. Y bueno, creo que tratamos de cubrir esa zona de manera
integral y con distintas características de jugadores que nos puedan brindar un buen funcionamiento. Creo que mucho del funcionamiento de un equipo depende del mediocampo, ¿no? Tenemos espacio para una sola pregunta más por temas de agenda. Pregunta por favor Juan Sebastián de Caracol Radio. Profe, ¿cómo le va? Estamos en vivo para el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Gracias. Profe, ¿fue su última convocatoria con Selección Colombia? No, bueno, eso no voy a hablar de eso, no sé, no lo sé. Por ahora, hasta que tengo contrato, sí. Así que me preparo para el Mundial, nada más, no pienso después del Mundial. Dios dirá. Bueno, pues ahí estamos, por supuesto, esperando que nuestro compañero Sebastián formulara la pregunta. Y aquí está, ¿no? La última, además, la última de ese bloque rápido de preguntas que concedió el técnico Lorenzo. Y por favor, a todos los que nos siguen en YouTube, a cualquiera también de nuestros oyentes en Colombia y en el mundo, aquí vamos a repetirles los nombres, porque lo leyó rapidísimo. Muy rápido, Lorenzo, ¿no? Aquí, detalladamente, mi querido Edward, usted que es el experto, ¿quiénes son los llamados a representar a Colombia en el Mundial? Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina. 3 hombres para el arco lleva el técnico colombiano. Defensa: Davinson Sánchez, John Lucumí, Jerry Mina, Willer Dita, campeón anoche con el Cruz Azul en México, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica y Deiber Machado. Como volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, John Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Hamilton Campas. Y como delanteros, Juan Camilo Cucho Hernández, el hombre del Betis que cerró una muy buena temporada, Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez Cachito, el que estuvo en Millonarios, que juega en Brasil, y John Andrés Córdoba, hombre del Krasnodar de Rusia. 26 hombres. La selección colombiana comienza, tendrá amistoso el próximo lunes, Sebastián. Sí, el lunes 6 de la tarde, dentro de 8 días en el Estadio El Campín, despedida contra Costa Rica. Se mantiene la regularidad en el proceso, Lorenzo. Todos estuvieron presentes en algún partido, sea amistoso de eliminatoria. Dita estuvo presente en varios partidos, incluso jugó en alguno de ellos en La Paz y en la altura de Quito. Carbonero también, el Carbonero, que es uno de los ausentes, Campas, el hombre de Rosario Central, también estuvo presente, incluso ha marcado goles, pero sin duda alguna el palo es la ausencia de Rafael Santos Borré. Bueno, ahí está la lista que ha entregado el técnico Lorenzo. ¿Lo deja tranquilo de 1 a 10, mi querido Edward? ¿Usted cree que...? ¿Sabe que sí, ¿cuánto? no... Siendo 10 lo mejor. Pues sí, siendo 10 lo mejor. Es la cabeza inclusive sin duda del equipo. Un 9, un 10, ¿qué le pone? Estaba muy criticado lo Rafael Santos Borré. Algún sector de los hinchas lo criticaron mucho, no lo convoca finalmente. Pero creo que es más o menos el grupo base que tendrá Colombia, sí, o que ha tenido en los últimos juegos de preparación e eliminatorias. Y Sebastián Villa, que finalmente no va a la selección, que estaba en los 55 convocados. Le cobraron pero el tema no va. de los antecedentes. 1 de junio, próximo lunes, 6 de la tarde, Colombia frente a Costa Rica en el Campín, despidiéndose de la selección de Bogotá. El otro... Sí, señor. Tema polémico, Juan y Edward, es Kevin Castaño. Es un hombre del riñón del profe, pero que en el semestre no ha jugado más de 2 partidos. Desde enero el hombre de River Plate no ha jugado y era uno de los cuestionados y muy seguramente va a ser el tema en las próximas horas en que haya llamado un jugador que no tiene de 1 a 10, ¿cuánto le pone usted a la lista del profe, Sebastián? 8. Segundo partido amistoso, 7 de junio, Colombia frente a Jordania en San Diego, California. Recordemos que Colombia forma parte del grupo K. Su primer rival, Uzbekistán, el segundo de la selección de República del Congo, y cerrará la fase de grupos enfrentando a Portugal en Miami.